Martes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Comienza la perícopa, bueno, no asustarse por el término, más de una vez lo dije, ¿no? Se llama así el pasaje bíblico, en este caso el Evangelio, que es tema de la homilía. Bueno, se abre, este pasaje, esta perícopa, diciendo que Jesús se puso a recriminar. En otras versiones dice a increpar, y en otras a maldecir aquellas ciudades. Bueno, las diferencias son debidas a la traducción del griego. A veces una misma palabra tiene distintas acepciones. Aunque los términos guardan algún parecido, no son iguales. No es lo mismo decir que alguien fue recriminado a que se lo maldijo. Recriminación es un término menos fuerte y es el que ha prevalecido en la versión esta que yo leí, que es la Conferencia Episcopal Española, y por tanto así figura en el culto. Bueno, pues Jesús las recriminó, sí. Y también las increpó, porque vieron prodigios que él había realizado, y pese a ello, en estas ciudades no se creyó. El Señor había obrado muchos milagros en Cafarnaún, la ciudad que había tomado como suya. Cuando al enterarse del arresto de Juan el Bautista, dejó Nazaret, y precisamente ahí, en Cafarnaún, comenzó su vida pública. La mayor parte de aquellos años, a partir de ahí, de Cafarnaún, los últimos de su vida los pasó en esa ciudad. En general, en torno al lago de Genesaret, también llamado Tiberíades o Mar de Galilea. En la sinagoga de Cafarnaún, si recordamos, fue de ahí donde anunció que el tiempo profetizado por Isaías se cumplía en aquel momento en el que él les estaba hablando. Allí también predicó que el reino de los cielos estaba cerca, y allí también pronunció el discurso llamado discurso eucarístico. Lo tenemos en el capítulo 6 de San Juan. Su discurso sobre lo que posteriormente se llamaría Eucaristía fue tan fuerte que a partir de entonces muchos discípulos lo abandonaron, porque sus palabras les parecían duras de entender. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. Mi carne es verdadera comida. Mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No lo entendían. Pues eso pasó en Cafarnaún. En la casa de Pedro, siempre la casa de Cafarnaún, se albergó tanto que se la identifica esta casa como la casa de Jesús, o se la identificaba. Y sanó muchos enfermos y liberó muchos endemoniados. ¿Se acordáis? Se agolpaban, y lo hizo. Pues Jesús recrimina ahora a esta ciudad pesquera de Cafarnaún, y también a las otras ciudades vecinas a Cafarnaún, que eran Corazaín y Betsaida. Ciudades que eran pujantes, florecientes, donde había mucho comercio. También estaban estas sobre la orilla del lago. Y las compara con Tiro y Sidón, un par de ciudades fenicias. Fueron pequeños reinos, que están en el actual Líbano, ambas al sur de Beirut. Y que también eran célebres por sus vicios, no tanto como Sodoma, pero... Y de ellas también hablan los profetas Ezequiel,
Isaías, que serán castigadas por sus pecados. Por eso las increpa en las ciudades judías, o las ciudades de Israel mejor, a las que tanto habían sido agraciadas y no se convirtieron. Y les dice que sobre ellas caerán castigos mayores. Por tanto, grande es la maldición. Por eso lo de malditos, grande es la maldición. Por otra parte, de este texto se deduce claramente que el Señor está diciendo que habrá un juicio no solo personal, no solo particular a las personas, sino también a las sociedades, a los pueblos, a las naciones. Esto me hizo pensar en Buenos Aires, en los 3 milagros que se sucedieron en los años 90 en la iglesia de Santa María, y que realmente muy poco de esto es conocido, poco conocido por los mismos porteños. Es decir, porteños se llaman los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, por lo del puerto, no a los de la provincia de Buenos Aires que son bonaerenses, sino a los de la ciudad. Ciudad cuyo nombre habría que rescatar porque el original es de la Santísima Trinidad y Puerto Santa María del Buen Aire. Bueno, lamentablemente, signos tan importantes como milagros, y no uno, sino 3, en los que se manifestó por acción divina extraordinaria la verdad de la fe, o sea, la presencia de la carne y la sangre de Cristo en el sacramento. Estos milagros no fueron hechos públicos, sino que no fueron totalmente ocultos, no, porque se dio a conocer, pero había que si pedías te mostraban, pero si no, no se los expuso para reforzar la fe de los fieles. Y repito, no fue uno, fueron 3. Hoy es 13 de julio, es el 104 o 104º aniversario de la tercera aparición de la Santísima Virgen en Fátima. Una gran manifestación del siglo XX, a la que seguirán otras importantes, sobre todo Garabandal, Akita, en su misma línea, estas 2. También Medjugorje, sí, por supuesto, aunque tenga otra modalidad luego, pero sí, sin olvidar tampoco a Ámsterdam. Pese al tiempo transcurrido, Fátima es siempre actual, y como dijo el Papa Benedicto, recordarán, en aquel viaje en el 2010, en año sacerdotal, cuando fue también a consagrarnos a los sacerdotes, a la Virgen, al Corazón Inmaculado ahí, en el viaje de retorno dijo que el mensaje profético de Fátima estaba abierto al futuro. Es decir, que no como se había dicho que era cosa del pasado, sino que está abierto al futuro. Por lo tanto, es actual hoy. Sor Lucia, como dicen, en vez de Sor Lucía, Sor Lucia, en sus memorias nos relata qué ocurrió aquel día de 1917, 13 de julio, del que participaron, se estiman, más de 3.000 personas. Varían las estimaciones, pero alrededor de 3.000. Parte de lo que voy a leer es extraído de las memorias de Sor Lucía y parte del interrogatorio que al siguiente día, el 14 de julio de 1917, le hizo el párroco. Le pregunta a Sor Lucía: ¿usted qué es lo que quiere de mí? Y le dice a la Virgen: quiero que vengan aquí el día 13 del mes que viene, que continúen rezando el rosario todos los días, en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra. Habla de la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18. Porque solo ella os puede ayudar. Un mensaje actual porque hoy estábamos en guerra, están en guerra contra la humanidad, hay una guerra contra la humanidad, y solo ella nos puede ayudar. Le dice Lucía: quería pedirle que nos dijera quién es y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Le responde la Virgen: continúen viniendo aquí todos los meses. En octubre diré quién soy, lo que quiero, y haré un milagro que todos podrán ver para creer. En el interrogatorio cuenta Lucía que dijo: tengo aquí una petición para que usted convierta a una mujer de Pedro Brón y una de Fátima y mejore un niño de Moita.
Ella dijo que las convertía y mejoraba en un año. Después dice la Virgen, santificaos por los pecadores. Y decid muchas veces, y en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Es decir, así ofrecer el sacrificio. Y al decir estas últimas palabras abrió de nuevo las manos, como en los 2 meses anteriores. El reflejo pareció penetrar en la tierra y vimos como un gran mar de fuego. Sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas, con forma humana, que fluctuaban en el incendio, llevadas por las llamas que de ellas mismas salían junto con nubes de humo, cayendo por todos lados, semejante al caer de las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre giros y gemidos de dolor y desesperanza, que horrorizaba y hacía estremecer de pavor. Debe ser al enfrentarme con esta imagen que di ese grito ahí, que dicen haberme oído. Los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas, de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como carbones negros en la brasa. Asustados y como pidiendo socorro, levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, visteis el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Si hacen lo que yo os diga, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Y así comenzó, así fue. La Segunda Guerra Mundial comienza con la anexión por parte de Alemania de Austria, bajo Pío XI. Y dice, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo de sus crímenes por medio de la guerra, de hambre y de persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Y esto ocurrió, y esto nos dice tomarlo muy en serio, no como nos quieren hacer creer, Dios nos castiga. La guerra ha sido castigo porque el hombre se separó, porque el hombre no se quiso convertir, porque no se hizo lo que la Virgen se pidió. Y la señal estuvo, aunque por supuesto le quisieron dar otra interpretación, como una aurora boreal en el hemisferio norte que se vio, pero jamás se ha visto una cosa así en todo el hemisferio norte. Eso se ve, que sea Noruega, pero no el resto. Pues esa luz desconocida fue, y ahí comenzó la guerra. Y hubo, por supuesto, persecuciones contra la Iglesia, y contra el Papa, y contra todo, realmente, todo lo que era cristiano. Para impedirla, dice luego, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Esto fue lo que no se hizo, esa consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, porque después ella dirá el 29 cómo tenía que ser. Por eso dice, vendré a pedir, no lo estaba pidiendo en ese momento. Y no se hizo como ella lo quiso, como se dijo que se debía hacer. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Tendrán paz, si no esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Bueno, eso también es muy importante porque, por un lado, está diciendo que pide esa Inmaculado Corazón, la consagración, y que al final triunfará, al final. Y ha dependido, depende de nosotros y de la Iglesia, cuán largo va a ser el sufrimiento o no. No se hizo en su tiempo. Pues bien, algo se hizo, pero no exactamente como la Virgen quería. Lo que el Papa Juan Pablo II hizo en 1984, esa consagración, no hubo una mención expresa, aunque hubo una insinuación a Rusia.
y no fue tampoco como le había pedido la Virgen en unión con los demás obispos del mundo. Por lo menos con la mayoría, no fue así. Y esto que en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, quiere decir que el tercer secreto, que es lo que viene, porque ahí fue el segundo que mostró el infierno, el tercer secreto, pues será, por supuesto, bueno, el primero y el segundo está dicho antes, ¿no? Pero el tercer secreto es fundamentalmente, no todo, pero la apostasía. Y luego sí fue dicho, fue revelado una parte del secreto donde se ve esa gran persecución a la iglesia, ese pedido de penitencia, cómo la Virgen está deteniendo un castigo y cómo hay una gran matanza de sacerdotes también, aquello que es un poco oscuro, que vimos un obispo vestido de blanco, todo eso que fue dicho. Pero no está lo que no fue dicho, que se intuye porque habla de la fe, de la fe. Y después le dice, esto no se lo digáis a nadie, a Francisco sí podéis decírselo. Parece que ella le preguntó, Lucía, si podían decírselo. Por lo tanto, hay todo un texto, porque lo demás que se ha mencionado es toda una visión. Pero Francisco sabemos que él tenía la capacidad de ver, pero no oía lo que la Virgen decía. Y luego dice, cuando rezáis el rosario, decid después de cada misterio, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Esto fue lo que dijo la Virgen, no lo que agregamos a veces, no. Repito, oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Dice, se siguió un instante de silencio y pregunté, ¿usted no quiere más nada? No, hoy no quiero nada más. Y ahí terminó. Ahora, esto es importante recordarlo porque es actual, es actual. Entonces, aquello que no solo yo, muchos sacerdotes lo sintieron, lo percibieron, fue la imperiosa necesidad de que la mayor cantidad de almas, de gente, realmente se consagrara al corazón inmaculado de María. Eso fue muy importante, se han consagrado familias y demás, por lo que estamos viviendo, por lo que vamos a vivir. No, esto no tenemos que tener ninguna duda. ¿Y esto qué va a significar? Significar que en el momento de la oscuridad vamos a tener esa luz, porque el corazón de María es luminoso y ella nos lleva por el camino seguro al corazón de Cristo. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.